Sin embargo, las bobinas tienen más aplicaciones de las que imaginamos. Podemos encontrar bobinas simples, las encontramos también en transformadores, en bocinas, en relevadores y en tantos otros dispositivos que sería largo enumerar. Pero, ¿qué es lo que hace tan importantes a las bobinas, de modo que su aplicación esté tan extendida en el ámbito electrónico? Veamos. Una bobina no es más que un núcleo alrededor del cual se ha enrollado un alambre de material conductor, tal y como vemos en esta animación. Sin embargo, este elemento tan sencillo tiene algunas características especiales que lo ha hecho la piedra angular sobre la que descansa toda la tecnología eléctrica y electrónica, como veremos un poco más adelante. Veamos primeramente qué sucede cuando a una bobina se le conecta una fuente de voltaje. En este caso, una pila. Al momento en que cerramos el interruptor, la corriente fluye a través de las espiras que forman la bobina. Y esta corriente circulando provoca la aparición de un campo magnético, tal y como se muestra en la pantalla. Este campo es el resultado de la suma de los pequeñísimos campos magnéticos que se producen al momento en que un electrón entra en movimiento. Y como en este caso los electrones están fluyendo desde la terminal negativa de la pila hacia la terminal positiva, pasando por todas las espiras, es obvio que en el núcleo de la bobina se concentra el campo magnético. Vamos a comprobar este fenómeno, para lo cual necesitaremos unos sencillos elementos, como son una bobina, un núcleo de material ferromagnético, en este caso ferrita, un material de acero, por ejemplo un clip, y una fuente de poder. Veamos cómo funciona. Al momento de estar apagada la fuente de poder, esto quiere decir que no existe circulación de electrones en la bobina, y por tanto no hay ningún campo magnético en el núcleo de la misma. Por tanto, no se puede atraer el clip. En el momento en que encendemos la fuente de poder, se establece la corriente en la bobina y aparece el campo magnético en el núcleo. Por lo tanto, el clip es atraído. Esto se debe precisamente al fenómeno que acabamos de explicar. En el momento en que apagamos la fuente, el clip queda suspendido un momento por el magnetismo remanente. Sin embargo, una vez que cae, ya es imposible volverlo a levantar. A menos, por supuesto, que volvamos a encender la fuente. En este caso, se restablece el campo magnético y el clip nuevamente es atraído hacia el núcleo. Como ve, hemos construido un pequeño electroimán. Ahora bien, este fenómeno también funciona en sentido contrario. Esto es, si nosotros aplicamos un campo magnético a una bobina, en sus extremos aparecerá un voltaje. Sin embargo, hay que aclarar que en estos casos un campo magnético fijo no nos sirve de nada, ya que, como se muestra aquí, si se aplica un campo magnético simplemente a una bobina, el voltaje inducido será cero. Es necesario que empecemos a mover ya sea el imán o la bobina para que aparezca un voltaje en nuestra pantalla. Aquí estamos simulando que el imán se mueve. Por tanto, se induce un voltaje en la bobina y dicho voltaje puede ser monitoreado por medio del osciloscopio. Este fenómeno es precisamente el que se aprovecha en los generadores y alternadores para producir energía eléctrica. Precisamente por esta propiedad de inducir campos magnéticos, a las bobinas también se les llama como inductancias. Si vemos la definición, se llama inductancia a la propiedad de almacenar temporalmente una corriente en forma de campo magnético. La unidad de medida de la inductancia es el henrio, que se representa con una letra H. Sin embargo, y al igual que las capacitancias, el henry es una unidad muy grande.
Por tal razón, para valores normales de inductancia se utilizan fracciones, como en este caso el microhenrio. A pesar de ello, al momento de construir proyectos electrónicos, es rara la vez en que nos dan la medida de una bobina en microhenrios. Lo normal es que nos den 3 valores. Uno es el diámetro, esto es, el tamaño de la bobina. El segundo parámetro es el número de vueltas que tenemos que darle al alambre. Y por último, tenemos el calibre del alambre empleado. Con estos 3 datos, nosotros tenemos información suficiente para construir prácticamente cualquier bobina. Sin embargo, otro factor que sí influye poderosamente en la inductancia de una bobina es su núcleo, el cual puede ser de aire o de material ferromagnético. Por supuesto, estas últimas tienen mucho mayor inductancia. Cabe hacer una aclaración. Para que un núcleo realmente afecte la inductancia de una bobina, este núcleo tiene que ser forzosamente de algún material ferromagnético, como es las láminas de acero o la ferrita. Si usted emplea materiales como el cristal, el plástico o la madera para hacer un núcleo de una bobina, ésta se comportará como si tuviera núcleo de aire. Por lo que se refiere a las formas más comunes como podemos encontrar bobinas, en su pantalla se están presentando algunas de ellas. Aunque es indudable que la más conocida y la más común es la que vemos en este momento. Simplemente unas cuantas vueltas de alambre formando una estructura semitubular. Aunque también es muy común encontrar otro tipo de inductancias. Las pequeñas capsulitas azules que en este momento se están indicando son en realidad inductancias de muy bajo valor, especiales para manejar señales de alta frecuencia. Pero veamos ahora una de las principales aplicaciones de las bobinas. Ya mencionamos que al momento de aplicar un voltaje a una bobina, se genera en su interior un campo magnético. Y también ya mencionamos que cuando se aplica un campo magnético a una bobina, en sus extremos aparece un voltaje. Surge entonces la pregunta, ¿no sería posible combinar ambos efectos para crear una transmisión de voltaje? La respuesta es positiva, y así surgió el transformador. Aquí se muestra un diagrama simplificado de cómo funciona un transformador. En primera, se tiene una fuente de voltaje alterno en uno de sus extremos. Y dicho voltaje está siendo aplicado a una bobina la cual rodea a un núcleo en forma de dona. Este núcleo transmite en su interior el campo magnético producido y lo aplica a una segunda bobina. Entonces, las variaciones en el campo magnético en el interior de la segunda bobina producen un voltaje alterno a su salida, al ser inducido este a través de las espiras de su embobinado. Por tanto, tenemos aquí el fenómeno de la transmisión de una señal de voltaje alterno que está siendo aplicado a un embobinado y que se transmite a un segundo embobinado. Todo esto sin que exista contacto eléctrico entre ambos. Puede ver entonces que en un transformador se emplean ambas propiedades de una inductancia, o sea, tanto la producción de un campo magnético como la inducción de un voltaje a partir de un campo magnético. En su pantalla aparece el más tradicional de los transformadores. Una estructura cuadrada, con cables para entrada de voltaje y cables para salida de voltaje. Y si pudiéramos curiosear en su interior, veríamos una gran cantidad de alambre embobinado. Sin embargo, no son el único tipo de transformador. En su pantalla aparece un transformador de radiofrecuencia, muy empleado para la recepción de ondas de radio. Estos dispositivos tienen la característica de poseer una inductancia variable, la cual se regula con la posición de la pequeña tapa que se está señalando en este momento.